tengo el gusto de saludar al doctor Daniel Jiménez, quien es el secretario general de AMPROS. ¿Cómo está, doctor Jiménez? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, se ha realizado un paro con alto acatamiento de los trabajadores profesionales de la salud. Cuénteme por qué se llegó a esta instancia. Sí, específicamente el paro es de los prestadores contratados y otras formas de contrato precarizado. Se ha llegado a esta medida del paro del día viernes pasado, 5, y hoy día sábado 6. Sí. Debido a que realmente este sector de profesionales de la salud ha sido el más castigado realmente por, digamos, por esta política del Estado de ajustar, digamos, a través de los sueldos. El grupo de prestadores realmente digo que es el más castigado porque no ha tenido ningún tipo de aumento desde el año 2019. Doctor, lo interrumpo Sí, para perdón. preguntarle, ¿quién serían los prestadores? Y usted habla de contratados. ¿Son médicos? ¿Son enfermeros? ¿A quién se refiere? Sí, me refiero a profesionales en general. Son las 13 profesiones que agrupa AMPROS. Estamos hablando de médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, distintas profesiones que agrupa nuestro gremio. Bien, bien. ¿Y por qué habla de condiciones precarias? Sí, hablamos de primero que nada, incluimos a todos, contratados, prestadores y otras formas precarizantes, porque en realidad este grupo de profesionales son profesionales que están bajo este tipo de modalidad donde realmente no tienen cobertura de obra social, no tienen ART, no tienen en su mayoría vacaciones y demás, y con sueldos totalmente magros, donde van desde los 23.000 pesos a, digamos, 30.000, digamos, por un promedio de 30.000 pesos. ¿Para cuántas horas? ¿Para cuántas horas de trabajo, doctor? Para lo mismo que cumple un profesional de planta, 24 horas semanales. Bien. O sea, En general, ¿no? Hay otras, algunas modalidades, por ejemplo, lo que son los equipos comunitarios, que son planes nacionales, donde les obligan a cumplir 30 horas. Uh-huh. O sea, 30 horas semanales son 6 horas por día y pues perciben un sueldo de 25.000 pesos aproximadamente. Es el mejor de los casos, hay algunos mucho menor. Para un profesional, ¿cuántos años de estudio aproximadamente lleva para poder ejercer, para poder trabajar? ¿Cuántos años ha recorrido la universidad y las que prácticas? Como mínimo tienen 5 años, digamos, a nivel universitario, y en el caso específico de los médicos, 6 años mínimo. Uh-huh. O sea, a eso agreguémosles en el caso de las especialidades, por ejemplo, pediatría y otras especialidades donde necesitas hacer una residencia para la capacitación que lleva 4 años más. Sí. O sea, realmente es inconcebible este estrato que están sufriendo los profesionales, y más todavía en el sector salud, donde la mayoría de estos profesionales han estado afectados a COVID y han hecho frente a esto, y muchos han terminado enfermos, y desgraciadamente tenemos que lamentar la pérdida de algunos de ellos. Bien, o sea, me parece que lo que tenemos que llevar en limpio, que este reclamo es para una persona que ha estudiado, que ha pasado por una universidad, que ha hecho práctica, toda la especialidad, es decir, un mínimo de 5 años, con todo el sacrificio que implica el estudio.
cuando llega a trabajar, está trabajando 6 horas diarias mínimos y su salario no pasa los 25.000 pesos, lo cual ni siquiera puede mantener a una familia, no le alcanza. Si necesitamos 50.000 pesos para no estar bajo la línea de pobreza, por lo menos estos son los números que nos da el gobierno nacional para entender a dónde estamos parados en cuanto a economía. O sea, tendría que tener un segundo trabajo, trabajar 12 horas por día o 14 horas por día para por lo menos poder alimentar a una familia tipo. Sí, a eso yo le agregaría también los gastos que significa habitualmente para estos profesionales el hecho de que ellos están como monotributistas. O sea, a los 23, 24 mil pesos que estábamos hablando, tiene que agregarle lo que debe pagar como en monotributo, lo que debe pagar para la caja del arte de curar, lo que debe gastar en combustible, porque muchos de ellos trabajan en lugares alejados, inclusive en otros departamentos, y se trasladan desde Mendoza a otros departamentos. Exacto. Y desgraciadamente esta es la única modalidad que le da el Estado para poder incorporarse a la carrera profesional. Doctor Jiménez, cuando hablan de paro, 5 y 6, es decir, ayer y hoy jornadas de paro de alto acatamiento, ¿cómo repercute esto en el paciente, el que ha tenido ya prevista una cirugía programada o un turno? ¿Cuánto perjudica al usuario esto, al ciudadano? Y perjudica bastante, porque ya te digo, muchos de estos profesionales están tanto en el ámbito hospitalario como en las áreas departamentales. Y la mayoría de ellos, estamos hablando cerca de 3.000 profesionales, se desempeñan cubriendo fundamentalmente el régimen de guardias, y sobre todo los fines de semana. Sí. Así que indudablemente afecta mucho. Tal vez no se haya notado mucho porque realmente han tratado de cubrirse. El acatamiento, como usted dijo, fue alto, pero en muchos de los casos se ha recurrido personal de planta para cubrir esa ausencia, digamos. Bueno, entonces no ha sido... Bueno, me parece importantísimo aclarar esto. O sea, si bien ha habido o hay, porque este paro todavía se cumple en la jornada de hoy, no es que el hospital ha quedado desatendido. O sea, hay profesionales que sí están atendiendo, entiendo, en los casos de mayor necesidad. ¿Es así? Sí, o sea, están cubiertos lo que son los servicios mínimos. Sí. Pero indudablemente esto afecta a todos los turnos como de cirugía programadas y otras consultas a las distintas especialidades y demás. Bien, doctor, o sea, no podrían ser cubiertos de forma permanente por el personal de planta o en este caso cuando se ha recurrido a los residentes de cuarto y tercer año de las especialidades. ¿Para qué? ¿Se recurren a ellos para que reemplace? Para cubrir justamente estos huecos que dejan los profesionales que se encuentran cubriendo esas guardias el personal precarizado. O sea, que si yo voy hoy a cualquier hospital público de Mendoza, esto comprende a toda la provincia, me va a atender un médico que está realizando su tercer o cuarto año de residencia, porque los otros profesionales hoy están haciendo este paro, porque no se cumple lo que, bueno, aparentemente le ha prometido el gobierno, están precarizados, el sueldo es muy bajo, o sea, es una cadena donde dentro de unos años estos médicos que hoy estaban atendiendo van a quizás realizar lo mismo en caso de que esto no se modifique. Sí, en realidad la mayoría de los profesionales de planta en sus comienzos han empezado a través de esta forma.
desgraciadamente digo, porque realmente lo que correspondería por ley es que se ingrese a través de un régimen de concurso. Eso está previsto en nuestra ley y es lo que se debería cumplir realmente. Pero desde hace muchos años no ha habido prácticamente concursos y es más, todas aquellas bajas que se han dado, digamos, por jubilación, fallecimiento o renuncia de los profesionales, no han sido cubiertas, no han sido llamados a concursos y en muchos de los casos se han perdido estos cargos, que ya le digo que sería la forma correcta Sí, de claro. ingresar al Estado. Doctor, una última pregunta. ¿Qué respuestas tienen por parte del gobierno frente a este paro, alto acatamiento? Bueno, ¿cómo reaccionó el gobierno ante estos reclamos? Hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad del Ejecutivo, no hemos sido llamados, no nos han dado ningún tipo de respuesta. Es más, unos días previos al anuncio, cuando ya estaba anunciado el paro, Sí. la semana pasada, se anunció un aumento del 10%, lo cual, lejos de conformar a los prestadores, exacerbó realmente el malestar de los mismos. Porque usted a ver, ¿qué sintieron? ¿Que con el 10% querían quizás taparle la boca? Y sí, realmente sintieron el destrato, el no ser recompensado por haber llevado a cabo el frente de esta pandemia en esta situación. O sea, han habido agradecimientos por parte del gobierno y demás, pero al momento de ser reconocidos salarialmente no ha sido así. Claro, con un 10% quizás por parte del gobierno provincial pretendían conformar ante este reclamo que están haciendo los profesionales de la salud, se me ocurre, ¿no? Y sí, imagínense que es totalmente insuficiente cuando tenemos previsto una inflación aproximadamente del 50%, cuando no ha habido absolutamente ningún tipo de aumento durante el 2020 para estos profesionales y para los profesionales en general de la salud. Sí. Las paritarias fueron pautadas para este 2021, pero realmente en el 2020 no hubo absolutamente ningún tipo de aumento por parte de la provincia. Bien, doctor, yo simplemente quiero cerrar esto con una información quizá un poco a modo de espejo, donde pudiésemos alguna vez reflejarnos. Esta semana se comunicó que el gobierno de Italia va a emitir una moneda de 2 euros que va a tener la inscripción Grazie, es decir, se lo va a dedicar al profesional médico del país. La moneda va a llevar inscripta la palabra grazie, es decir, gracias en italiano, como una forma de conmemorar a todo el profesional médico del país que tuvo que atender y sigue atendiendo en esta emergencia del COVID-19, ¿no? Ojalá algún día podamos reflejarnos en ese espejo. Sí, respetarnos y ser reconocidos realmente por la labor que llevan en sí estos profesionales, hablando en general. Doctor, muchas gracias, muy amable. No, gracias. Gracias. Hablábamos con el secretario general de AMPROS, el doctor Daniel Jiménez. LB10 te indica la hora.